Muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos también. Confiamos que habrá personas, habrá almas que tendrán la oportunidad de escuchar esta doble presentación del Evangelio. Yo quisiera invitarles a leer un pasaje ahí en 2 Corintios, capítulo 5. Los que tienen Biblia podrán leerlo. También podremos leerlo para los amigos que están escuchando. 2 Corintios 5:18. Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:18. Dice el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leer también un pasaje en la palabra, en las Escrituras, Antiguo Testamento, el profeta Isaías, llamando al pueblo de Israel, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Hay otros textos en mi mente, en mi corazón, y aunque la palabra no ha aparecido en los pasajes que hemos leído, no hay duda que en estos momentos en que estamos viviendo la humanidad, la palabra que más aflora, que más se aprecia y que más se necesita es la palabra paz. No estamos en tiempo de paz, no hay duda de ello. Seguramente millones o miles de personas que, huyendo de un conflicto bélico, de una situación de extrema urgencia, estarán apreciando y valorando lo que significa la paz. De un momento a otro, la quietud del hogar, la estadía con la familia, el compartir con los amados, se destruye completamente. Para algunos no hay tiempo para escapar. Algunos con lágrimas, con angustia, lo hemos visto en las imágenes, buscan la posibilidad de un refugio frente al inminente peligro de un gran poder, un poder avasallador, entre el cual se tienen dos opciones: o rendirse o negociar. Ese ha sido el pensamiento de estos últimos días. Una comisión de enviados, de representantes del país de Ucrania será enviada a Chernobyl. Conocemos Chernobyl. Allí se reunirá con representantes de ese poder que ha invadido ese país para sentarse a negociar. ¿Y qué es lo que van a negociar? Condiciones de paz. Condiciones de paz. ¿Cuán importante es la paz? Seguramente nosotros en este país de Chile no conocemos la angustia de la guerra y no conocemos lo que significa estar bajo la inminente posibilidad de la muerte. Cuán importante es tener un refugio seguro. Pues, estimados amigos que escuchan este mensaje del Evangelio, esta doble presentación, queremos decirle que a través de la historia hay un conflicto de parte de Dios y del hombre. El conflicto humano que estamos viendo ahora en Europa es un conflicto, si usted lo quiere, injusto. Se dice que hay injusticia, hay una actitud de atropello, de violación
de lo que es correcto, de las normas y el derecho internacional. Pero cuando la Biblia nos habla de un conflicto, nos habla de un conflicto en cierto modo y realmente justo, porque es Dios el que está en conflicto con el hombre, o podríamos decirlo de otra manera, es el hombre el que ha entrado en conflicto con Dios mismo. El apóstol Pablo dice, nosotros los apóstoles, dice, y también podemos decirlo con mucha humildad, todos quienes de alguna manera predicamos el Evangelio, ya sea por virtualmente, a través de las plataformas, los púlpitos, o personalmente, todos quienes, conociendo al Señor como Salvador personal, predican el Evangelio, en cierto modo son embajadores, somos embajadores. Dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo y tenemos un mensaje. Es un mensaje que se llama el mensaje de la reconciliación. ¿Cuándo se produjo esta enemistad entre Dios y el hombre? O como nuestro hermano Jorge nos ha anunciado el Evangelio en la primera parte, ¿cuándo se produjo esta grave situación de enemistad y de pecado del hombre en contra de Dios? La historia nos remonta al principio, cuando el hombre abiertamente pecó contra Dios. Y estimados amigos, la Biblia nos introduce en la historia de una relación rota del hombre, de la humanidad completa, de parte tuya y de mí también, en cuanto a nuestro pecado. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho separación, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Eso incluye a todos los seres humanos. La Biblia dice que todos han pecado. Y cuando la palabra del Señor nos habla de que hemos pecado, abiertamente hemos ofendido la santidad de Dios. Hay un ser supremo, hay un ser santo, hay un ser eterno que ha sido ofendido por nuestros pecados. El apóstol Pablo, hablando a unos romanos, les dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que la boca de ellos está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. Nuestra hija en el almuerzo nos preguntó por qué hay guerras, papá. Pues en un texto de la palabra de Dios dice que las guerras son por causa de las ambiciones, de los egoísmos, de la maldad del corazón humano, de la desconfianza mutua, de esa actitud de querer buscar lo suyo propio. Las guerras tienen el origen, estimados amigos, simplemente en el pecado, en esa maldad inherente que está en el corazón nuestro. Comienza desde la niñez, cuando el niño le dice al otro, esto es mío. Se reproduce en la juventud, se ve en las familias, se ve en los pueblos, se ve en las naciones. No hay camino de paz, dice el apóstol, no conocieron camino de paz. No se puede conocer la paz si se está en enemistad contra Dios. Los hombres harán muchos esfuerzos. Algunos tenemos 50, 60, otros quizás 70 años conectados aquí en esta sala virtual y todos concluimos de que la paz es algo efímero, es una utopía de parte del hombre. Y el tema de la paz es esencial. El mundo proclama y presiona por una paz, pero Dios desde el cielo a través del Evangelio está llamando a los hombres y mujeres, pecadores como lo somos, le está llamando a la paz con Él, a la reconciliación con Él. Estimado amigo, amiga, ofender la santidad de Dios es algo muy grave, porque se ofende a un Dios eterno, y la ofensa tiene consecuencias eternas. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y es una muerte eterna. Todos los días de la vida del hombre, en su pecado, en su desobediencia, en su rebeldía en contra de Dios, es un tiempo de enemistad contra Dios. Y llegará el día en que el Señor tomará cuenta de todos los seres humanos. Él está avisando por su palabra. Él está llamando al arrepentimiento. Él está llamando, como dice el apóstol Pablo aquí, a los hombres les está llamando a la reconciliación. Como el profeta del Antiguo Testamento decía a Israel, venid luego y estemos a cuenta, sentémonos en la mesa. Dios envía un mensaje de paz.
Dios llama al pecador, quien quiera que sea, al arrepentimiento. Estemos a cuenta, dice. Y usted preguntará, ¿qué cuenta? Bueno, hay una deuda, hay una ofensa de la cual tú tienes que responder delante de Dios. Es la deuda y la ofensa de todos tus pecados. Y esa deuda es impagable. Esa ofensa tiene un precio, nos ha dicho la palabra. La paga del pecado es muerte. Es condenación. Es de parte de Dios juicio eterno. Juicio eterno. Es lo que espera al hombre con su pecado. Una vez que la persona parte de este mundo, tendrá que enfrentar el juicio de Dios. La Biblia, estimado amigo y amiga, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Qué terrible expectativa, qué tremenda expectativa de lo que será tu vida, tu destino eterno, si no tienes a Cristo, si no tienes el perdón de tus pecados. Tus pecados son una ofensa grave y terrible delante de Dios. Y nadie podrá escapar de la justicia de Dios, de la retribución de Dios. Hay un lugar y hay un destino eterno donde se pagará cada ofensa a la santidad de Dios, de un Dios santo. No es cualquier persona, es el creador del universo, es el juez de toda la tierra, es el todopoderoso, es el que tiene los recursos infinitos del universo a su disposición. ¿Quién sería capaz de enfrentárselas con Dios? Es posible que tú puedas vivir, dormir tranquilo, quizás inconsciente o insensible al hecho de que si no tienes el perdón de tus pecados, tendrás que vértelas con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel por medio del profeta, a Israel dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Qué noches de angustia han pasado aquellas personas, sí, injustamente. Aquellos ucranianos han pasado noches de angustia. Cuando se les dice y se les avisa que la gran acometida puede venir esta noche. Son noches de angustia. El pecador, hombre y mujer, debiera temblar ante la posibilidad de que en cualquier momento o viene la muerte o el Señor, una vez venida la muerte, tendrás tú que enfrentarte con el Señor. Son las palabras más solemnes del Antiguo Testamento o en la Biblia. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No podemos enfrentar a Dios. No podemos escapar del juicio de Dios. ¿Con qué podrás justificarte delante de Dios? ¿Hay alguna arma a la cual echar mano para escapar de la ira, del juicio de Dios? Imposible. El único escape para escapar es la persona del Señor Jesús. La Biblia dice aquí, gracias a Dios por eso, de que esta enemistad que causamos nosotros, esta ofensa permanente, este pecado en contra de la santidad de Dios, tiene perdón solamente sobre la base de lo que Dios mismo hizo a favor de nosotros. El ofendido es el que hace todo lo necesario, prepara el camino para la paz, envía a sus mensajeros, envía a sus embajadores por doquier. 2000 años se está proclamando el mensaje, llamando a los hombres, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Arrepentidos, dijo el Señor. Enfatizaba esa expresión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje de reconciliación. Esas son las condiciones de paz del Señor. Hay paz para el que se arrepiente y hay paz para el que cree. ¿Y por qué hay paz? Hay paz porque uno fue enviado del cielo, fue su propio hijo. La Biblia dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él envió a su hijo y lo entregó por todos nosotros. Cristo vino del cielo para pagar la deuda, responder por la ofensa, por mi ofensa, por tu ofensa, delante de la santidad de Dios. En la cruz del Calvario el Señor pagó con su vida, pagó con su sangre. Dice la Escritura que Dios le desamparó a Él, Dios le castigó a Él. Pablo dice en una carta, dice que Dios no lo perdonó a Él. El que no escatimó o no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él es el mediador.
Eres el que toma la mano de Dios y la mano del pecador, por decirlo así, en la cruz del Calvario, y pagando por tu pecado y por el mío, permite la paz, la reconciliación entre uno culpable como yo, entre uno digno de muerte como el que habla, y como todo aquel que no tiene a Cristo como Salvador, y un Dios santo y justo, pero un Dios de amor. Un Dios que no quiere hacer caer el peso de su ira sobre el mundo, sino que quiere la salvación de los seres humanos. La Escritura dice que Dios no quiere que nadie se pierda, estimado amigo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paz, cuán dulce paz, dice un himno. ¿Cómo conseguir la paz con Dios? ¿Cómo conseguir la paz con un enemigo que tú mismo te has hecho por tu pecado? Un enemigo que tiene todos los derechos en la justicia de Dios de demandar tu muerte y tu castigo eterno. Uno que tú has ofendido, que estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario. Y lo necesario fue entregar a su propio Hijo. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Este es el ruego de Dios. Son las condiciones de Dios, es el ruego de Dios, reconciliados con Dios. ¿Cómo tú puedes reconciliarte con Dios? Reconociendo tus pecados, reconociendo tu culpabilidad y creyendo en Cristo, que es la muestra más grande del amor de Dios. Reconociendo que Cristo murió por tus pecados allí, en la cruz del Calvario. Mira el precio que Dios pagó para la reconciliación, para la paz entre nosotros, enemigos de nuestros pecados y un Dios ofendido. Dice en el verso 21 que leímos, al que no conoció pecado, al Señor, el que nunca ofendió la santidad de Dios, por nosotros. Ese es un acto de amor de parte de Dios. Por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el Señor cargó nuestro pecado, dice la Escritura, en la cruz, en el madero, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es una maravilla del amor de Dios, que teniendo todo el derecho de juzgarnos eternamente, Él ha decidido amarnos y ha enviado más que un embajador. Él envió a su propio Hijo, y su propio Hijo estableció las condiciones de paz. Por eso el Señor decía, venid a mí, el que cree en mí tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuán importante es la paz. Hay millones de personas que anhelarían y pagarían un precio por la paz en esta hora. Pero el precio de la paz fue pagado ya, y solamente hay que recibirlo por la fe. Cristo lo pagó. Y es un precio que jamás, ni las obras tuyas, ni los esfuerzos personales, ni el tratar de ganarse el cielo, no podrán pagar. Eso no satisface la ira, ni la justicia de Dios. A Dios solo le satisfació el hecho de que su Hijo amado pagó y respondió por toda la grave y eterna ofensa de nuestros pecados en contra de su santidad. Bendito el precio de la paz. El apóstol Pedro, en realidad Isaías dice que él fue molido por nuestros pecados. Ya tanto tiempo atrás, ese hombre de Dios profetizaba el hecho de la paz. Dice, él herido por nuestros pecados, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o que logra la paz para con Dios, fue sobre él. Él pagó el precio. Y por su herida fuimos nosotros curados. Isaías es un profeta que habla mucho de la paz. Allí en el capítulo 26, hablando a un pueblo rodeado de enemigos, de un juicio inminente también. Mire lo que dice, mire la promesa del Señor para con el pecador que confía en Cristo y que confía en la palabra de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quisieras tener la paz que el mundo no puede ofrecer hoy en día? ¿Quisieras tener la paz más importante, la paz con Dios? ¿Saber que ya no hay más deuda con tu acreedor, con aquel que tú has ofendido? ¿Quisieras tener la paz eterna de la salvación? Pues la condición de paz
del Dios eterno en Cristo es: arrepentidos, cree del Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tendrás paz. Y podrás decir junto con todos o la gran mayoría de los que estamos conectados en esta hora que hemos sido justificados por la fe, por lo tanto tenemos paz para con Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, la doble presentación de su palabra en esta tarde.